¿Qué sopa, mi gente? Soy JC y este es el episodio número 5 del Talingo Crítico. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. La semana pasada cogí un break porque, bueno, estaba de cumpleaños y cositas así. Estuve un poco ocupado con labores oficiales del trabajo, pero ya todo bien. Estoy contento de poder estar de vuelta con esto que me encanta, la verdad. Y hoy quiero hablarles de un tema complementario con el último podcast. Hoy quiero hablar, suena feo, pero es más profundo de lo que suena, del placer y el dolor, ¿ok? La dualidad del placer y el dolor. Bueno, este tema mm, ha sido tocado en lo largo de la historia humana por muchos filósofos, muchos de los que más sobresalían en su época. Quiero mencionar algunos pensamientos que ellos tenían para complementarlos con la idea que yo también tengo desde un punto de vista más actual y un punto de vista más común para ponerlo en sintonía. Y quiero comenzar con Nietzsche, que en una de sus obras él mencionó que el dolor, en primer lugar, es un dato fundamental, que es una cosa que está repartida o tal vez la cosa mejor repartida en algunos casos en el mundo y un interrogante que exige la respuesta, o sea, un porqué, el sentido de, por ejemplo, te pasa algo y tú te preguntas, ¿por qué me pasó esto? Me caí y me raspé, ¿por qué me pasó esto? Ah, porque no tenías cuidado. Hay un sentido detrás del dolor en casi todas las ocasiones. Y Schopenhauer, no sé si lo dije bien, pero bueno, Arthur, él más o menos por una línea parecida, pero no igual. Él mencionó que es algo que está desde el origen de la humanidad, que estoy totalmente de acuerdo, que nació con nosotros, pero es para hacernos presentes de la voluntad y el razonamiento, ¿ok? Para él las experiencias placenteras son, que es algo totalmente verídico, son las que no dejan huellas y enseguida pasan a otra cosa. En cambio, las dolorosas, como el fracaso, son, o fracasos que se dan en la vida, son algunas que se marcan en nuestra vida siempre. Por eso él mencionó en una de sus obras que el dolor es el auténtico motor de la vida, que presiento y confirmo, desde mi parecer, que es uno de los motores de la vida. Porque ya mencionamos que en el anterior acerca de las pruebas y por qué son importantes. Y las pruebas van muy ligado con este tema, que es el tema del dolor y el placer, la dualidad, porque es una dualidad, es como el día y la noche. Uno debe existir para que el otro también pueda coexistir. Hay que aprender a coexistir con los dos. Y a lo mejor no te has puesto a pensar en todo el parámetro que pueda haber. Porque uno piensa dolor malo, placer bueno. Así como un niñito, dolor malo. Placer bueno. Pero no es así. A lo mejor no debe ser tan así. Pero, ¿qué pasa con los placeres? ¿Y qué hay de malos con ellos? Ok, los placeres forman la otra cara del dolor. Pero hay placeres que pueden llegar a ser hasta peores que el dolor. Yo los llamo los placeres inmediatos. Son placeres que son demasiado efímeros, que duran un segundo y ya. Hay placeres que, que están disfrazados, placeres efímeros que están disfrazados en placeres naturales que el humano necesita. Por ejemplo,
Comer es un placer, pero un placer natural, imprescindible. Pero la gula, comer de más, es un placer efímero que no está bien, no es bueno, no te hace bien. Pero, ¿sabes que en verdad hay placeres que no te hacen bien? Por ejemplo, otro ejemplo, las personas que fuman, es fuman un momento del día o varios momentos del día, pero el momento ese es mínimo en comparación a lo que hacen en el resto del día. Pero es efímero y no es beneficioso para uno. Pero bueno, para algunos el placer, ¿qué sería el placer? ¿Qué es el placer? O sea, tú en verdad sabes qué es el placer. Para algunos, de manera más sencilla, dirían que el placer es la ausencia de dolor tanto físico como mental. Pero para mí el placer en verdad va un poquito más allá, un poquito más por el lado de tener un razonamiento sobrio que se basa con fundamentos para que cada opción que uno vaya a tomar o vaya a evitar se tome con un razonamiento sobrio. ¿No te ha pasado que tú tomas una decisión de una manera fría, sobria, muy, muy racional, y al final era la decisión adecuada y, al final sientes como un placer, así como de hice las cosas bien, o hice lo que tenía que hacer y salió como debería ser? O evité, por ejemplo, evitas a una persona en tu vida que no es lo mejor por sus facultades versus las tuyas, no se complementan y lo evitas y a la larga dices, al final, dices, en verdad fue una buena decisión haber evitado eso. Entonces, para mí el placer va más de ese lado, de poder tener un razonamiento sobrio y poder elegir a conciencia qué evitar y qué opciones tomar. Por eso es que también esa parte de evitar, el placer también se da de eliminar esas cosas que nos corrompen, o sea, esas cosas que nos hacen mal. Por ejemplo, ponte que eres una persona joven y toda la gente en tu familia fuma, pero tú sabes que fumar es malo y tienes la oportunidad de elegir fumar o no elegir fumar, ¿ok? Entonces, ahí ya tú tienes el placer de poder elegir una opción, algo que puede llegar a pasar. Si eliges fumar, elegiste un placer efímero, porque son momentos efímeros, no es algo que tú no te acuerdas de todas las veces que has fumado o todas las veces que comiste de más, pero sí te acuerdas todas las veces que cuando fuiste a correr, por estar fumando, no podías dar rendimiento. O todas las veces que decías, estoy pasado de peso porque estoy comiendo de gula, ni siquiera tengo hambre y como, porque sí. Porque hay factores externos, obviamente, que hacen que estos placeres se vean como lo correcto, pero si no tienes el placer como tal, que es la opción de elegir y evitar, nunca te vas a dar cuenta. Que bueno, elegir entre bien y mal es otro podcast que quiero tirar, pero es un adelanto, es un adelanto. Por eso es que digo que todos los placeres no, o sea, que te guste algo no significa que eso te beneficie. Como por ejemplo comer mucho dulce. Comer mucho dulce, que está bueno, te encanta, wow, pero no te hace bien. Por eso yo pienso que, hablando de todo un poco del placer, yo me pongo a pensar que el placer, los placeres corporales suelen ser menos relevantes. Obviamente hay placeres corporales que son mucho más longevos, mucho más, o sea, se retienen más, pero usualmente los placeres mentales que tú llegas a lograr suelen ser más trascendentales, suelen tener más relevancia, suelen
causar más impacto que los placeres corporales, por muchos motivos de los sesgos cognitivos de cómo funciona la mente, pero para dilatar un poco o explicar un poco más el tema de los placeres, em, hay dos tipos de placeres, o se divide en dos. Están los placeres cinéticos, que son los placeres que uno busca, uno que son movibles. Por ejemplo, tú buscas siempre tener el mejor celular, siempre, aunque no lo necesites. ¿Qué pasa con los placeres cinéticos? Son placeres que nunca va a ser suficiente y nunca vas a estar en paz contigo. Nunca vas a tener esa opción de elegir la paz mental porque ya tienes en tu chip y no estás siendo consciente, porque cuando uno está metido tanto en una burbuja, la gente no se da cuenta porque ya está muy adentro. Es como si, o sea, estás encerrado, tienes una mira y estás encerrado en esa burbuja y no tienes la oportunidad de sacar el pensamiento crítico o razonar versus eso. Que no estoy diciendo que ahora debe ser un vagabundo y un ermitaño, no, sino que seas más consciente del tipo de placer que buscas usualmente, que, que son buscar tener más cartera, más autos. Ok, está bien, o sea, puedes tenerlo, pero si no eres consciente al final, el placer te consume a ti y tú no consumes los placeres de ese tipo, de los cinéticos. En cambio, hay la segunda opción, que es los placeres catastemáticos. Sería una palabra ahí un poquito científica, ¿no? Un poquito filosófica, pero em, son placeres que son todo lo contrario a los placeres cinéticos. Son placeres inamovibles, son placeres que no se pueden mover. Por ejemplo, tú lograste un placer de, no sé, graduarte de una carrera que te encantaba, o conseguir o leerte un libro que te gustaba, o conseguir una mentalidad, cambiar un hábito a mejor. Son placeres que no se pueden mover, son cosas que pasaron y se quedan, pues. No son como placeres tanto como físicos, sino placeres que tienen más trascendencia. Por eso hago la comparación de los autos versus un placer de lograr algo, un placer más humano, más del origen. Por eso un auto tú lo tienes ahorita y en 5 6 7 8 años ya lo quieres cambiar porque ya llega uno mejor y después va a venir otro mejor y lo sigues comprando y comprando. Que no, o sea, ok, entra la parte de consumismo, está bien, pero tú tienes la opción de elegir si ser consumista o no. Y cuando tú compras algo, tienes los fundamentos por qué comprarlo, no comprarlo porque sí, ¿ok? Pero ok, ¿dónde entra la dualidad? Que es una frase que quiero dejar aquí muy clara, que es que no todo placer debe ser recibido y no todo dolor debe ser evitado. Hay dolores que están, no sé cómo se diría en español, pero yo diría como meant to be, o sea, que están eh, concebidos para que pasen, o sea, deben pasar por ese motivo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba más pequeño, unos amigos de donde yo vivía antes, que son mis amigos de toda la vida, eh, yo siempre he tenido afinidad con la gente mayor, porque siempre he sido un muchacho serio pues, y callado, y me quedé hablando con la abuela de mis amigos, ¿no? Y ella me dice, la mejor forma de que alguien aprenda es que lo sufra. Cuando tu amigo tal metió el tenedor en la electricidad y se electrocutó, él tuvo un dolor y ella aprendió que no debe hacer eso. O sea, por experiencia, porque te pase, ¿ok? Entonces, hay dolores que están predestinados a que pasen. Hay dolores que ya
predestinados a que pasen. El destino o tus acciones llevaron a ese momento. Y hay que dejar que las cosas pasen y no verlo solamente como en el lado de, hey, qué dolor, esto, esto me cagó la vida, me hizo mal. Ok, sí, hay un momento de duelo, pero hay otra cara que la gente le dice pensar fuera de la caja. Pensar eso, cómo te crea una oportunidad para, para que puedas agarrar ese fracaso o ese dolor y transformarlo en algo beneficioso para ti. Por eso vuelvo y repito, no todo placer debe ser recibido y no todo dolor debe ser evitado. No puedes vivir como si vivieras envuelto en un poco de esponja para que no te pase nada. Hay cosas que te tienen que pasar. Obviamente no vas a ser un poco eh, despreocupado o sea, tienes que ser un poco precavido. No puedes vivir la vida así a lo loco o al garete porque no es la idea tampoco. Pero hay dolores que tienen que pasar. Por ejemplo, ¿cuántos no le pasó que tuvieron su primera pareja en cierto momento y pensaron que, ah, sí, qué bonito para siempre? Y hay gente que sí, yo tengo dos amistades que ellos se conocieron en su colegio y al día de hoy ya están casados, tienen hijos, no sé qué, o sea, son casos, pues. Pero la mayoría de gente tiene que tener un tropezón en el tema del amor para ir creciendo, aprendiendo y madurando, que esos son dolores que quedan. Al final uno si se pone a pensar, piensa, ah, sí, yo me acuerdo que yo sufrí por esto, pero no te acuerdas todo lo bueno que estuvo alrededor de eso antes de que pasara eso. Entonces son dolores que vas a necesitar a lo largo de tu vida para poder ir formándote en lo que es la oportunidad de elegir. Y obviamente, como dicen, o sea, también, ok, el punto máximo sería que nadie sintiera dolor, pero entonces el placer no fuera tan rectificante, o sea, no sería tan asombroso como lo es, porque no estuviera la otra cara. Hay que existir en dualidad, no hay que tener miedo a la dualidad, porque si no hubiera dolor, no hubiera progreso, en verdad. Por eso las pruebas están muy ligadas al dolor, porque las pruebas difíciles que no logras pasar, al final se convierten en un fracaso y ese fracaso igual al dolor. Te causa un tipo de dolor, pero tú tienes la opción de elegir cómo tratar ese dolor o lo usas para sacarle algo beneficioso a eso, a esa situación o ese momento, o echarte a perder y no tener el placer de razonar serenamente. Pero bueno, es muy bonito la teoría, pero alguna conclusión que yo siempre quise sacar es que no las batallas que tenemos entre el placer y el dolor no son inmediatas las ganancias o las pérdidas. Al final, por ejemplo, vuelvo con el tema de fumar. Si tú sabes que fumar es malo y estás un paso más adelante de lo que estuviste antes de seguir fumando, pero no le prestas atención a que era malo, ¿ok? Y así vas dando pasos, ya sea pasos agigantados o pasos en miniatura, pero paso es paso. No todo el mundo hace sus pasos al mismo volumen. Los pasos son individuales. No puedes exigirte tener los mismos pasos que la persona al lado, porque a lo mejor esa persona tuvo un dolor mayor que el tuyo, o menor que el tuyo, o diferente al tuyo, y por eso él da ese paso así, y tú das ese paso de esta manera. Entonces, recuerda, somos individuos, y las cosas pasan, y llegan a pasar, como esta temporada que estamos pasando de la cuarentena y eso, esto va a pasar, pero ¿qué hiciste con el dolor de estar encerrado? ¿Qué hiciste con los placeres momentáneos que pasaron en la cuarentena?
de verdad te pones a pensar fríamente y vale la pena todos los placeres momentáneos que te das. ¿Qué pasaría si tú tuvieras la limitante solo tener uno o dos placeres momentáneos al día? ¿Cuántas cosas dejarías de hacer? Y tuvieras más oportunidades de tener un razonamiento sobrio, un pensamiento más crítico y poder evitar dolores no necesarios, porque hay dolores que no son necesarios, dolores que uno se busca, como hay dolores necesarios, igual que hay placeres necesarios y hay placeres innecesarios, como algunos placeres efímeros. Así que, no sé, te comento, te pongo a pensar qué es lo que me importa. Espero que te haya gustado, en verdad. Si quieres complementar, te aconsejo que complementes. Eh, yo leí obras de Epicuro para este podcast, que ya lo había leído hace unos meses atrás, porque me gusta pensar en cosas del día a día, pero que no están visto de la manera que debe ser, porque estamos consumidos por, por cosas externas, externalidades que al final no nos dejan que el ocio necesario, porque hay que tener momentos de ocio para descubrirse a uno, lo logremos, pues. Y no te sientas mal si necesitas ir por ayuda profesional o hablar con alguien, porque son cosas que hay que normalizar. Hay que entender y hay que normalizar que el dolor siempre va a estar latente y que también van a haber placeres que van a estar latentes. Entonces no pongas tabúes encima de buscar ayuda externa, porque como te estoy diciendo, a veces estamos tan encerrados en nuestras vidas que no nos estamos dando cuenta las series de cosas que estamos haciendo que parecieran buenas, pero en el fondo no lo son. A veces nos están haciendo más daño que bien. Entonces yo solamente quiero que seas consciente, intentes acercarte cada vez más al placer principal, que es el de tener un razonamiento sobrio y poder evitar o poder elegir tus opciones a conciencia, ya que está en el origen de nosotros, pero no siempre trabajamos en ello. Como hay que trabajar en tus habilidades en cualquier área, también tienes que trabajar en ti mismo. Y vas a ver que si trabajas en ti mismo versus tus habilidades diarias y se complementan, te vas a sentir más completo, se puede decir, o más en sintonía, creo que sería más adecuado. Así que te sugiero, para que expandas un poquito tu horizonte, em, un escrito de Epicuro llamado El hedonismo de Epicuro y la gratificación instantánea. Hay videos también, lo puedes ver para que sea más audiovisual. Así que, nada, eh, esta semana ya estuve trabajando y me estuvieron ayudando también para el tema de las frases que voy sacando. Así que si te gusta alguna frase, me la escribes por directo de lo que vayas escuchando y lo podemos poner en los posts que van a venir próximamente para estar más activo con la comunidad. Así que si te gustó y si sientes que te ha puesto a pensar en algo que no habías considerado, compártelo y nada, escríbeme, podemos conversar o podemos debatir ideales, que me parece súper bien. Así que nada, este fue el Talingo Crítico, fue el episodio número 5 y nos vemos en la próxima. Hasta luego.